magíster en filosofía, hizo su maestría también en estudios interdisciplinarios sobre el sujeto, y es autor del libro El nacimiento del sujeto del inconsciente y de artículos como, por ejemplo, La construcción performativa del cuerpo como sustancia usante y el deseo del analista, la invención lacaniana del concepto de goce, entre otros artículos. Y bueno, nosotros tenemos un grupo, somos estudiantes de Chaco y de Corrientes, lo conocimos mediante Apola. También cabe mencionar que él es miembro de Apola, Apertura para Otro Lacan. Y bueno, a través de los videos fuimos conociendo y bueno, le realicé la invitación y muy cordialmente se unió a la propuesta de hacer esta charla. Bueno, le doy la palabra a Bruno, quien tiene un tema preparado, y después hacemos un breve intercambio. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Siempre digo lo mismo en este tipo de encuentros virtuales, a los que puedan prender la cámara, a los que estén en condiciones de hacerlo, les voy a agradecer porque siempre es más sencillo hablar con personas que, bueno, en fin, con la pantalla. En principio les agradezco mucho la invitación, me entusiasmé bastante con la invitación, no esperaba que estudiantes avanzados o jóvenes graduados se interesaran en cosas que yo había escrito, así que bueno, para mí es una oportunidad única para conversar con ustedes y bueno, y ver en qué andan, ¿no? Saber en qué, porque lo que sucede es que a veces uno escribe, cuando uno escribe o cuando uno presenta algo, tiene en mente un interlocutor, pero después uno se encuentra que lo que dice, recibe en función de lo que dice cosas absolutamente inesperadas, ¿no? Buenas y malas. Los aspectos de la escritura son notables en ese sentido. Así que mi idea es presentar algo 40, 45 minutos y luego dejar 40, 45 minutos, pues al terminar una 40, si les parece, por ahí, una y media, una 40. Y el tema que propusimos con Leo, le agradezco especialmente a él, que fue el que se comunicó conmigo y que me hizo la invitación. Llamamos a este conversatorio Volver al sujeto, individualismo, interioridad y responsabilidad subjetiva. Tengo la mala suerte que Metrogas está rompiendo la puerta de mi casa. No sé si me escuchan bien, ¿no? Si ven que hay mucho ruido, avísenme. Bueno, como verán, el título es un poco pretencioso, pero me interesa al menos presentar algunas ideas y en función de eso abrir un espacio de diálogo, porque uno podría dedicarle vieron cómo son estas cosas, dedicarle un curso al problema del individualismo, un curso al problema de la individualidad, un curso al problema de la responsabilidad subjetiva, así que en 40 minutos ya todo esto, como les decía, es pretencioso, pero en fin, presentar algunas ideas para poder abrir un diálogo. Bueno, lo primero que quiero decir es que en general justo hoy publicaba algo en referencia a esto, ¿no? Se habla del descentramiento del sujeto a partir de la obra de Freud, ¿no? Y de hecho Freud, él mismo, ¿no? Se ubica como una especie de linaje de autores subversivos que producen estas revoluciones, ¿no? Junto a Darwin, Copérnico, conocen la historia esa. La famosa herida narcisista. Entonces se habla del descentramiento del sujeto en la obra de Freud. Esperen que voy a cerrar la persiana, ¿eh? Me está molestando a mí. Tuvimos mala suerte con el tema del... Bueno. Entonces, a partir de la idea inconsciente se produce, ¿no? Supuestamente este descentramiento del sujeto.
Pero lo que yo les quería proponer es que hay en este movimiento freudiano una fuerte paradoja, ¿no? Porque por un lado, evidentemente, con la idea de inconsciente, Freud produce un cuestionamiento al sujeto autorreflexivo, consciente, propio de la filosofía y de la ciencia, que podría pensarse también como una consecuencia del cogito. Pero por otro lado, Freud produjo lo que yo llamaría una inédita oclusión, ¿no?, del ser humano. Que a partir de Freud, el ser humano no solo permanece cerrado frente a los otros, sino además que permanece cerrado, ¿no?, consigo mismo, podríamos decir. Es decir, tiene en sí pensamientos y sentimientos que no conoce, que desconoce de sí. O sea, se produce una especie de doble oclusión. Pero lo que quiero decir con esto básicamente es que al tiempo que Freud estabiliza la conciencia, la autorreflexión, etc., refuerza la interioridad. O sea, si el yo pierde sus privilegios en la vida anímica y la conciencia pierde los privilegios, este lugar va a ser ocupado por un nuevo amo, que es el inconsciente y más específicamente el inconsciente edípico. Por eso yo decía que Freud produce entonces un descentramiento del sujeto, pero cambia lo que ocupaba el lugar del centro una cosa por otra, ¿no? Si podemos decir que el hombre, el lugar del centro, a partir de la modernidad, lo ocupa el yo, Freud viene a poner en el centro el lugar del inconsciente edípico. Por lo cual, en ese sentido, Freud es copernicano, ¿no? Es decir, produce un movimiento, pero conserva el lugar de centro ocupado por algo. En el caso de Copérnico, por supuesto, es el centramiento de la Tierra para el Sol ocupar el lugar de centro. En el caso de Freud, podemos decir, corre el yo y ubica el inconsciente edípico. Me interesa esta idea de inconsciente edípico. Entonces, en todo caso, con estas ideas, si se apagan las cámaras todos se escuchan mejor, dice ahí, no sé si... ¿me están escuchando mal? Avísenme. Puedo probar en otro lugar. Se escucha muy bien, Bruno, además tu micrófono es el único que está abierto. Está todo perfecto. Ok. Bueno, entonces, como se puede observar rápidamente, estamos en un debate, dentro del debate del concepto de sujeto de la filosofía y también del psicoanálisis, ¿no? Entonces, podemos decir, la historia del pensamiento, esto lo pueden leer en Charles Taylor, en Fuentes del Yo, la historia del pensamiento nos condujo lenta y exponencialmente a una interioridad, a la interioridad más profunda, ¿no? Y al mismo tiempo que se va produciendo, ¿no?, este movimiento hacia la interioridad, a la vez se va produciendo entonces un sujeto que es fuente y origen de sus pensamientos, yoico y consciente, reflexivo e idéntico a sí mismo, fundamento y centro del mundo, ahistórico e inmutable, ¿no? Hacia así se fue dirigiendo. Y el pensamiento contemporáneo, agitado un poco por lo que se llamó el giro lingüístico y la introducción del lenguaje en el ámbito de la filosofía, y el psicoanálisis inclusive, y algunas ciencias sociales, empiezan a plantear entonces un sujeto inconsciente y reflexivo, nunca idéntico a sí mismo, y un sujeto que es producto, ¿no? Efecto de un pensamiento de la afuera, ¿no?, podríamos decir, siguiendo a Foucault. Y ahí es donde se produce, si se quiere, la diferencia entre lo que podríamos llamar el hombre, ¿no?, como concepto antropológico, y la concepción de sujeto, por ejemplo, que aparece en Lacan, pero no solamente en Lacan, también aparece, por ejemplo, en Foucault. No estoy diciendo que coincidan las nociones de sujeto, pero que tienen esto en común, o sea, tienen en común esta crítica, podemos decir, al sujeto moderno, que es, con todos estos atributos que recién les mencionaba. Pero a lo que voy con todo esto es que si el sujeto moderno tiene todos estos atributos que recién les mencionaba, les decía, fuente y origen de sus pensamientos, yoico y consciente, reflexivo, idéntico a sí mismo, responsable, libre, etc., Freud produce un movimiento con respecto a ese, pero deja intacto los demás atributos. No solamente lo deja intacto, sino que además refuerza algunos. Por ejemplo, la interioridad.
Por ejemplo, la responsabilidad. Estimo que hasta acá me siguen. Entonces voy a decir algunas palabritas con respecto a interioridad, con respecto a responsabilidad y con respecto a individualismo. Unas palabritas. Una de las características más relevantes de la subjetividad moderna en Occidente es consecuencia de un modo de concebir el espacio. O sea, la disposición, ¿no?, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, de nuestras acciones con respecto al mundo y con respecto a nosotros mismos se encuentra ordenada en una serie de términos, digamos, que organizan una lógica que es una lógica binaria. ¿Cuál es esta lógica? Adentro y afuera, interior y exterior. Aquí es donde podría entrar la obsesión, la famosa obsesión, de decir, bueno, pero ¿cómo es? ¿El ser humano recién descubre la interioridad o la exterioridad, el adentro y afuera en la modernidad? Por supuesto que no, esto es algo evidente, quiero decir, ¿no? En la antigua Grecia, si a alguien le venía una flecha, se corría porque la flecha lo atravesaba, ¿no? Es una obviedad. Pero lo fundamental es que en la modernidad, esa lógica binaria espacial se transforma en un fundamento de la constitución del sujeto. Como les decía, esto lo pueden estudiar muy bien en Charles Taylor, Fuentes del Yo, un libraco tremendo, pero es espectacular. Les leo lo que dice Charles Taylor, dice la noción moderna de yo está relacionada con un cierto sentido de interioridad, se podría decir que está constituida por él. En nuestro lenguaje la autocomprensión dentro, afuera, desempeña un papel importante. Creemos que nuestros pensamientos, ideas y sentimientos están adentro de nosotros, mientras que los objetos en el mundo a los que se refieren esos estados mentales están afuera. Se trata más bien de un modo de autointerpretación históricamente limitado, un modo que ha venido a ser predominante en el occidente moderno. Es decir, Charles Taylor trabaja muy bien, lo argumenta en 700 páginas, yo estoy diciendo 7 renglones, cómo se va produciendo lento y exponencialmente un proceso de interiorización, llegando a la modernidad tal vez a su clímax, podríamos decir, y esto es lo que atraviesa la obra de Freud. O sea, usted sabe que la obra de Freud está fundamentada porque nosotros podemos vivir entre conceptos, entre conceptos, relevantes, nociones, y después sobre los fundamentos sobre los cuales se producen esos conceptos. Quiero decir, se inventa un concepto como el inconsciente, y para Freud el inconsciente está adentro o afuera. No hay otra chance, ¿se dan cuenta? Pues la pregunta de Freud es el inconsciente, la pregunta que, así como psíquico y somático, tienen el mismo estatuto, el estatuto de fundamento. Bueno, el síntoma, inventamos un modo de entender el síntoma, ¿no? Leemos el síntoma de determinado modo. Pero luego viene la pregunta, ¿pero qué es psíquico o somático? La pregunta es lo que ya determina, digamos. No hay, o sea, fíjense que la pregunta ya da cuenta entonces de ese fundamento que justamente es el que vamos a tratar de revisar. Me parece que la obra de Lacan en ese sentido es una lectura y una revisión crítica, no solamente de los conceptos, sino de los fundamentos sobre los cuales se constituyen esos conceptos. Entonces, afuera-adentro forma parte de esta lógica que, a partir de la cual entonces se puede construir determinado tipo de teoría. La obra de Freud es clarísimo, todo se puede discutir, ¿bien? Nadie va a decir, no, pero Freud dice en tal texto, bueno, sí, seguramente en algún lugar Freud discuta esto, pero en general la obra de Freud está atravesada por el problema del adentro y del afuera, ¿no? No traje las citas porque no tenemos tiempo. Otro autor que estudió muy bien esto, se los traigo se los recomiendo, es Norbert Elias, un sociólogo siglo XX. Sus libros son espectaculares. Les leo una cita, dice, en el proceso de civilización, en las primeras, en lo que es, no sé si la introducción, que es la introducción de 50 páginas, que es, si les hacía acá leer las 500 páginas, leer la introducción, que es espectacular, dice, la idea del individuo aislado, fíjense que estos conceptos de interioridad, responsabilidad, individualismo, forman parte, yo le diría una especie de campo, no sé cómo llamarlo, pero de campo conceptual, ¿no? Son conceptos profundamente, ideales profundamente interrelacionados, no pueden pensarse uno por fuera del otro.
son como una maquinaria, ¿no? Donde cada uno de estos conceptos forma parte del engranaje. No se puede pensar la individualidad sin la interioridad, sin la responsabilidad. No se puede pensar, están profundamente entrelazadas. Entonces, dice Norbert Elias, la idea del individuo aislado, de que es un homo clausus cerrado, un mundo cerrado en sí mismo, que en último término existe en completa interdependencia del ancho mundo exterior. Determina la imagen del hombre en general. Lo leí horrible, pero espero que se haya entendido. Todos los demás individuos se nos presentan también como homo clausus. Y su núcleo, ¿no? Acá tenemos el centro, su esencia, su auténtico yo, se manifiesta en todo caso como algo que está cerrado en su interior, aislado del mundo exterior y de los demás seres humanos por medio de un muro invisible. O sea, estamos de lleno, le leí un filósofo y un sociólogo, entonces estamos de lleno en una topología que es la que podemos denominar, siguiendo acá, la topología de las esferas, ¿no? La obra de Freud, el sujeto freudiano, si podemos hipotetizar, ¿no? Un sujeto freudiano forma parte de este modelo topológico de las esferas. Esferas, dentro de esferas, dentro de esferas, dentro de esferas, ¿no? El mundo, el individuo, el aparato psíquico, el ello, supónganse, ¿no? Lo podríamos hacer. Y por supuesto, se produce un deslizamiento entre, por ejemplo, la idea de interioridad hacia otras características determinantes de la comprensión actual del subjetivo, como el biologicismo, la responsabilidad subjetiva, el individualismo moderno, etc., ¿no? Y los razonamientos que dan lugar a estos saltos interpretativos son bastante sencillos, ¿no? O sea, si las ideas y los afectos habitan en mí, están adentro mío, me pertenecen, son mi propiedad, ¿no? Y si son mi propiedad, debo hacerme cargo de ellos. En segundo lugar, si mi modo de ser se constituye principalmente por los pensamientos y sentimientos que hay en mí, la fuente de los mismos, es decir, su origen, debe ser el propio cuerpo. Y para decirlo más actualmente, el cerebro. Fíjense que estamos tan metidos acá, estamos tan metidos en esta lógica, en esta, podemos decir, esta matriz de inteligibilidad, interior, exterior, adentro, afuera, psíquico, somático, podríamos pensar, ¿no? Otro tipo de duplicidades de esa índole. Ahora, bueno, que en algún punto el lenguaje, ¿no? Nos impone ciertos límites, ¿no? Para poder pensar alternativas. Por eso también acá se había llegado a inventar palabras, por ejemplo, ¿no? A inventar conceptos, pero existían extimidad, supónganse, ¿no? Para salir de este atolladero. Entonces, cuando cada vez que uno tiene que hablar de estos temas, tiene que dar mil vueltas. Se dan cuenta, uno da muchos rodeos. Bueno, pero es íntimo y exterior, ¿no? Tiene que dar un montón de vueltas. No es psíquico, no es somático, es sustancia gozante. Bueno, se producen estos rodeos. Fíjense lo que le pasa a Foucault. Esto es interesantísimo. Esto lo encontré, hermenéutica del sujeto. Y Foucault tiene un lapsus que es revelador. Dice, estaba hablando Foucault, ¿no? Dice, preocuparse por sí mismo, está pensando la idea de la inquietud de sí, implica convertir la mirada y llevarla del exterior al, y ahí Foucault dice, iba a decir al interior, pero dejemos esta palabra de lado y digamos simplemente que hay que trasladar la mirada desde el exterior, nosotros, el mundo, hacia uno mismo. Se dan cuenta que Foucault viene hablando y de repente se le presenta, ¿no? La palabra, irrumpe la palabra que es interior, se le presenta esa palabra. O sea, el lenguaje se le impone, ¿no? El murmullo del lenguaje le impone esa palabra. La hermenéutica del sujeto es un seminario que dio en el Colegio de Francia en el año 80. Es un seminario, ¿no? No es un libro en un sentido estricto, es la grabación de un seminario. Que el tipo se le viene esa palabra y quiere decir, no, bueno, no, al interior no. ¿No? Quiero decir, este tipo de atención requieren estos problemas. Otro ejemplo maravilloso para pensar esto es el que el que trae Dodds en el libro Los griegos y lo racional con respecto a los sueños, por ejemplo, ¿no? Algo
de lo cual nosotros estamos profundamente convencidos, no en el sentido, y acá es importante, no en el sentido ideológico, racional, conceptual, sino en el sentido de la experiencia. Digamos, la experiencia que nosotros tenemos con respecto a los sueños es de la más profunda interioridad, ¿no? O sea, no hay nada más interior que un sueño, podemos decir. Según Dodds, en este libro, Los griegos irracional, los poetas homéricos trataban algunos sueños como si fuera, entonces, la realidad objetiva. Lo que nosotros consideraremos la realidad objetiva, ¿no? Es decir, la figura onírica que se presentaba en el sueño, un dios, un espíritu, un mensajero, existía objetivamente en el espacio y era independiente del que soñaba, ¿no? Esto, que podría llamarse así como sueños externos, porque tenían dos tipos de sueños. Estos sueños externos, donde un personaje formaba parte de la realidad objetiva, un mensajero, etcétera, y los sueños propiamente internos, que se consideraban como experiencias, llamaríamos, puramente mentales. Entonces el sueño puede ser considerado tanto una experiencia interna como una experiencia externa. Pero lo que intenta demostrar Dodds, y esto para mí es lo fundamental, es que la diferencia entre la actitud griega, homérica, y la actitud moderna frente a los sueños reflejan no un modo distinto de interpretar la experiencia, sino una variación en la experiencia. Una variación en la experiencia. O sea, las formas de soñar, y no las formas de interpretar los sueños, dependen entonces, podemos decir, son correlativos de, ¿cómo llamarlo?, una matriz de inteligibilidad propio, ¿no?, de determinadas epistemes, ¿no? Bueno, clínicamente las diferencias son clave, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, para Freud, que el sueño de una persona pudiese, en todo caso, interpretar, ¿no?, el síntoma de otra, es para Freud superstición. Es superstición. Está cerca de la magia. Ya que para Freud el sueño es exclusivamente una prueba del inconsciente del soñante. Y lo mismo para un lapsus, para un chiste, para un olvido, etc. Para Lacan esto es bien distinto. Para Lacan esto es bien distinto. Fíjense que ya la idea de que el inconsciente no viene del interior, entonces ya pone en cuestión, por ejemplo, lo que es una formación del inconsciente. No solamente lo que es una formación del inconsciente, sino un modo, por ejemplo, de leer los casos. Entonces, si yo creo que el inconsciente solamente sale por la boca de quien nos consulta, el analizante, entonces, por ejemplo, puede pasar lo que, no sé si les pasó alguna vez con algún supervisor, que les diga entonces, bueno, pero ¿qué dijo esa persona? ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Como si estuviese ahí el inconsciente, ¿no? O como cuenta Alfredo Eidese, es que los psicoanalistas de la APA, ¿no?, cuando tenían mucho dinero, tenían secretarias, etcétera, que les desgrababan las sesiones. Desgrababan las sesiones porque en todo caso entonces el inconsciente estaba ahí, en lo efectivamente dicho. Lo efectivamente dicho. Nosotros podemos empezar entonces preguntarnos tal vez otros modos de realización del inconsciente que no implican entonces específicamente aquello que sale por boca de quien nos consulta. Por boca o por el cuerpo, por ejemplo, un acto sintomático, el de Dora, ¿no? Haciendo así con el dedito. No solamente por la boca, en el cuerpo. Por ejemplo, ustedes podrían preguntarse, me parece a mí, si ustedes tienen un lapsus, una supervisión, tal vez ese dato puede ser revelador, si nos puede servir para pensar algo, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo. El ejemplo de Lacan en la dirección de la cura es también notable. Paciente que está a punto de finalizar el análisis, tiene un síntoma de impotencia y el síntoma de impotencia se cura en función de un sueño, es un sueño que tiene la mujer. Claramente el sueño de la mujer participa más del inconsciente del paciente que de ella, podríamos decir, ¿no? Todo esto participa de la idea de que el inconsciente es el discurso del otro. Y que bajo ningún punto de vista puede pensarse entonces el inconsciente como una interioridad.
De hecho, no me voy a meter mucho con ese tema, lo podríamos conversar si quieren, pero para Lacan todas las definiciones de sujeto tienen algo en común, que son que el sujeto es un sujeto entre significantes, entre analista y analizante, entre saber y verdad, siempre es entre. Entonces, con respecto a la interioridad, la obra freudiana se encuentra atravesada y sostenida por la oposición adentro-afuera, interior-exterior. Freud no solo conserva estos cimientos, sino que los refuerza en función de la idea del inconsciente y como interioridad. Entonces, ya la gente, estamos todos convencidos, no solamente que el otro no puede saber nuestros pensamientos, sino que nosotros mismos tenemos interiormente la idea esa de una verdad interior, ¿no? O sea, esa es tremenda las personas padecen mucho de esto, ¿no? No sé cuál es mi verdadera vocación, te dice la gente, ¿no? Como si, no sé, como si uno empezara a bucear y, bueno, acá está tu verdadera vocación, como si hubiese algo así. Algo, se dan cuenta porque participa, no me voy a meter con eso tampoco, pero participa la idea del originario, del auténtico. Se nos llaman lógicas tremendas, que es la de lo que yo sé, que es lo falso, lo ilusorio, y lo verdadero que está dentro. Bueno, pasemos a responsabilidad, ¿no? Concomitante, por supuesto, con la idea de interioridad. Absolutamente concomitante, interrelacionadas. Son ideas muy afines, ¿no? Para Freud, el inconsciente, la pulsión, el ello, el super yo, están adentro del individuo. Fíjense, la cita de Freud. La traigo la cita de Freud de la responsabilidad moral por el contenido de los sueños, algo así se llama. Un agregado de 1925. Dice, si pretendo clasificar, dice Freud, de acuerdo con cánones sociales en buenas y malas las tendencias que en mí se encuentran, entonces debo asumir la responsabilidad para ambas categorías. Y sí, defendiéndome, digo que cuanto en mí es desconocido, inconsciente y reprimido no pertenece a mi yo, me coloco fuera del terreno psicoanalítico. No acepto sus revelaciones y me expongo a ser refutado por la crítica de mis semejantes, por las perturbaciones de mi conducta y por la confusión de mis sentimientos. He de experimentar entonces que esto, negado por mí, no solo, acá viene la parte importante, no solo está en mí, sino que también actúa desde mi interior. En sentido metapsicológico, empero, esto, lo reprimido, lo malvado, no pertenece a mi yo, sino a mi ello, sobre lo cual cabalga mi yo. Pero este yo se ha desarrollado a partir del ello, forma una unidad biológica con el mismo. ¿Se dan cuenta entonces? Como en 7 renglones tenemos esta interrelación, este modo de conectarse, ¿no? Determinados tipos de los fundamentos que son, si hay interioridad y responsabilidad, y la interioridad también entonces participa o da cuenta de cierto fundamento biológico. Como tenemos entonces una maquinaria funcionando. Acá me hablan del texto de Foucault, la hermenéutica del sujeto. Yo creo que el otro, la hermenéutica de sí, me parece que es un resumen, me parece, debería buscar, creo que es un resumen del seminario. Entonces nosotros podemos preguntarnos, porque dice, lo que está en mí viene de mi interior. Nosotros podemos preguntarnos entonces, ¿por qué lo que forma parte de mí, de ese sí mismo, tiene que ser una interioridad? O sea, ¿es posible pensar que lo que me constituye como sujeto no habita dentro? ¿No? Bueno, ustedes saben que el psicoanálisis se constituyó toda una orientación clínica orientada hacia la responsabilidad subjetiva. Hay un artículo de Eric Berenger, creo, que es canónico, lo pueden buscar. Yo, responsable de mi queja, se llama, algo así, se llama el artículo. ¿Qué dio lugar entonces? ¿No? Una clínica orientada a que el paciente se haga responsable de lo que se queja, es decir, de sus síntomas, ¿no? O sea, lo que demostraría en todo caso el psicoanálisis es que detrás de los destinos injustos, de
familiares negligentes, de parejas violentas o desamoradas, o jefes crueles, etc. En realidad se trata de las consecuencias de cierta modalidad de goce. Modalidad de goce acá no es más que es como lo que Freud llamó la satisfacción del síntoma, ¿no? El síntoma implica una satisfacción, y esa satisfacción obviamente es mía. O sea, la clínica de responsabilidad subjetiva entonces se sustenta en esta premisa que es que el síntoma es una satisfacción sustitutiva. Lo que el paciente debe aceptar es su responsabilidad sobre el padecimiento en la medida que la persistencia del síntoma se debe a esa satisfacción. De hecho, en la Planche y Fontali, por ejemplo, cuando definen bueno, no me acuerdo qué es lo que define, pero tengo una cita acá, dice: la teoría freudiana de la neurosis es inseparable de la idea de que la enfermedad se desencadena y es mantenida en virtud de la satisfacción que aporta al individuo. El diccionario de psicoanálisis, ¿eh? Un libro canónico. Acá está la clave, acá está el problema, porque nadie niega que el síntoma implica una satisfacción. La pregunta es: ¿quién se satisface o qué se satisface? Donde deriva, digamos, ¿no? la obra de Freud y cierta lectura tamizada por los conceptos de Lacan, es que la satisfacción del síntoma es del individuo. Y si es del individuo, bueno, claro, ¿quién se va a hacer responsable? Hay un par de citas y un par de ideas en Freud que ponen en cuestión. Freud, en la obra de Freud para mí es una obra profundamente paradójica, contradictoria, y en ese sentido me interesa señalar. No nos vamos a meter con el problema del autor, pero claramente participa, se dan cuenta. El problema de la autoría claramente participa de este problema. Nosotros estamos tan locos, tan enfermos por saber qué dijo Freud, qué dijo Lacan, qué es lo que verdaderamente dijo Freud. Es lo mismo, es el mismo problema clínico. ¿No? Como si hubiese ahí una verdad originaria en la obra de Freud o en la obra de Lacan. Lo que dijo Freud verdaderamente no tiene sentido una lectura así. Pero hay ideas a las cuales Freud arriba que son consecuentes con su propia teoría, y dice, por ejemplo, escuchen, ¿no? Las categorías de responsabilidad o irresponsabilidad no son aplicables a la neurosis, por la paradoja misma de su constitución. El enfermo quiere y no quiere curarse, sabe y no sabe sobre su padecimiento. Entonces, dice Freud, no tiene sentido alguno reprocharle esa contradicción. Esto está en Freud. Pueden los griegos ejercer el psicoanálisis, un texto realmente impresionante de esos textos, impresionante. Yo no sé si hay muchos psicoanalistas que vayan diciendo por la vida, bueno, se tiene que hacer responsable. Debe haber, no lo dudo, pero tampoco lo sea lo más común que los psicoanalistas vayan diciendo debe hacerse responsable de sus síntomas. De hecho, hay un libro famoso en leer, Sutilezas Analíticas, donde un paciente de Miller va y cuenta, da su testimonio de su análisis con Miller, y la intervención más importante es cuando Miller le dice a este tipo: usted goza de sus fantasmas. Estamos de lleno acá. Usted goza de sus fantasmas. Acá lo pueden buscar. ¿Cómo entiendo yo este tipo de intervenciones? Intervenciones orientadas hacia allá. Bueno, dos posibilidades. O cae en saco roto, si alguien está más o menos bien, no entra en cualquier proceso de sugestión, o es experimentado, esto puede ser más común, como una intervención culpabilizante, es decir, neurotizante. ¿Por qué pasa eso? Y es evidente, porque el yo no se reconoce ahí. El yo no se reconoce en esa satisfacción. Por lo tanto, la interpretación que intenta ubicar una satisfacción en el yo, que es a quien se dirige, es vivida entonces como profundamente violenta. Y por otro lado, para nosotros, quizás estamos un poco curtidos del asunto y podemos leer críticamente lo que dice
Laplanche y Pontalis, por ejemplo, que la satisfacción bajo ningún punto de vista es del individuo. No es del individuo la satisfacción. Acá va a decir que eso goza. La complicada idea de que hay un goce que habita en el saber, un goce que habita en los límites del saber, del cual ningún sujeto es responsable. En todo caso, sí podemos pensar cuando en los síntomas, ¿quién gana? Ahí sí se puede pensar, ¿y quién gana? ¿No? Cuando alguien está en un síntoma y alguien está sufriendo por esta cuestión, ustedes pueden preguntarse cuál es la ganancia en el sentido de quién gana, quién está ganando. ¿Por el bien de quién es esto, no? Podría ser. Que es lo que le pasa, es el caso Dora, ¿no? El ejemplo del caso Dora es ese. Dora denuncia, acá se hace una pregunta acerca de la queja y la verdad, denuncia algo, o sea, viene con una queja, esa queja es tomada por Freud como una verdad, porque en efecto ¿no? La denuncia de Dora era profundamente verdadera, denuncia un sistema de funcionamiento muy, muy machista, podríamos decir, ¿no? Un intercambio entre mujeres por dos varones adultos, inclusive uno de esos varones adultos es el padre. Dora denuncia, a mí me tratan como una cualquiera, cosa que era verdad. Uno podría preguntarse ahí, pero bueno, ¿quién gana con esa situación, no? Esa homeostasis que se denuncia en el discurso, ¿no? En el discurso del amo, podemos decir, ¿no? Una maquinaria que funciona a la perfección. ¿Quién saca los réditos de ahí? Se podría pensar. Otra cita de Freud con respecto a este tema. Hay casos, dice Freud, en que el propio médico tiene que admitir que el desenlace de un conflicto en la neurosis es la solución más inofensiva y la más llevadera desde el punto de vista social. Advierte además que mediante el sacrificio de un individuo a menudo se impide una inconmensurable desdicha para muchos otros. Por tanto, si pudo decirse que el neurótico en todos los casos se refugia en la enfermedad frente a un conflicto, es preciso conceder que muchas veces esa huida está plenamente justificada. Espectacular. Bueno, y por último, para pasar a la última idea, la de la individualidad, me interesa traerles muy rápidamente un par de ideas de Lacan, que trabajé en el cuarto capítulo de mi libro en relación a una teoría que tiene Lacan en lo que respecta a la constitución del hombre moderno, ¿no? O del yo, y determinados tipos de ideales que participan en la constitución de la subjetividad moderna, en tanto yo. Lacan llama a la época en la que vivimos la era histórica del moi, la era histórica del yo, ¿no? Entonces, les traigo una cita del seminario 2, es una cita larga, pero está muy buena. Dice Lacan, un campo parece indispensable para la respiración mental del hombre moderno, aquel que se afirma su independencia en relación no solo a todo amo, sino también a todo Dios, el campo de su autonomía irreductible como individuo, como existencia individual. Esto realmente es algo que merece compararse punto por punto con un discurso delirante. Lo es. No deja de tener que ver con la presencia del individuo moderno del mundo y en sus relaciones con sus semejantes. Acá hay una parte buenísima. Seguramente, dice Lacan, si les pidiese que formularan, que dieran cuenta de la cuota exacta de libertad imprescriptible en el estado actual de cosas, e incluso si me respondieran con los derechos del hombre, o con el derecho a la felicidad, o con mil otras cosas, al poco andar nos percataríamos de que es en cada uno un discurso íntimo, personal, y que para nada coincide en algún punto con el discurso del vecino. Resumiendo, me parece indiscutible la existencia en el individuo moderno de un discurso permanente de libertad. Entonces,
el sujeto con el que se encuentra el psicoanálisis, y ahora el sujeto me refiero al sentido clásico de subjetividad, ¿no? Cómo los parletres, los seres humanos, si quieren, nos subjetivamos en la modernidad en tanto individuos, está íntimamente conectado, como decía, interrelacionado con esta idea de responsabilidad, interioridad, y ahora agregamos la idea de libertad, y también, esto es increíble, la idea de felicidad. Digo que es increíble porque recién hace algunos 20 años más o menos se está empezando a pensar seriamente el lugar de las emociones en el campo de la filosofía, lo que se llama el giro emocional, ¿no? Por ejemplo, estos libros que se ven ahora, el de Sara Ahmed, del imperativo de felicidad, no me acuerdo si el nombre es este, y el de el otro libro, El optimismo cruel, eso se llama Binet, la autora. Bueno, pero Lacan entonces empieza a vincular todas estas nociones, y fíjense que dice un campo indispensable para la respiración mental. Fíjense qué buena, ¿no?, la idea de la respiración mental, porque nuevamente no se trata de meramente ideas, de abstracciones, ¿entiendes? Como de construcciones sociales. Más bien son justamente aquello de lo cual respiramos diariamente, ¿no? Inhalamos y exhalamos ese tipo de ideas. No es que son ideas y está el mundo, son las ideas propias que nos constituyen. Quizás podemos tomar el término de Austin, pero trabajado por Preciado, de performatividad, ¿no? Quiero decir, nos performamos como individuos y estamos profundamente tomados por determinados tipos de ideales, como el de libertad, el de la responsabilidad, el ideal de felicidad también, la idea de ser fiel a uno mismo, etcétera, una serie de ideas interconectadas que nosotros podríamos pensar son las ideas que, estas ideas, como les digo, tan concretas, tan materiales, que forman parte del sufrimiento neurótico. Bueno, de hecho Lacan llega a decir en el seminario 2, una idea bastante audaz, que el yo, que es la ilusión fundamental de lo vivido por el hombre moderno, la ilusión fundamental, comienza en el siglo XVI, comienzo del XVII. O sea, acá hay algo muy interesante también, que es cierta concomitancia entre el surgimiento del sujeto del inconsciente, tal como Lacan lo concibe a partir de la ciencia moderna y el cogito cartesiano, y el surgimiento del yo moderno, ¿no? El yo que nos constituye en tantos sujetos. Y de hecho esto coincide bastante con lo que plantean algunos autores, por ejemplo, Richard Van Dulmen, ¿no? un sociólogo, donde habla justamente del descubrimiento del yo en el siglo XVI. Bueno, tiene un libro bastante bueno que se llama El descubrimiento del individuo, lo pueden leer. Bueno, otra idea de Lacan fantástica, otra cita: todos se plantean a cada momento problemas que tienen estrechas relaciones con esas nociones de liberación interior y de manifestación de algo que uno tiene incluido en sí. Bueno, para terminar esta presentación y abrir el diálogo, les propongo pensar que realizado este diagnóstico sobre esta matriz de inteligibilidad a partir de la cual se construyen los conceptos, que evidentemente matizan toda la obra de Freud, Lacan, muy atento a ellos, los ataca permanentemente, los ataca en el sentido de hace una revisión crítica, advierte del problema que esto tiene, ¿no? En lo que respecta al ámbito de la interioridad, tenemos varias vías de revisión. Una es, por supuesto, la idea del otro, ¿no? La idea de otro en Lacan. Esto lo dice Alfredo con una precisión notable, que es que podría pensarse la obra de Lacan como una lectura de la obra de Freud en clave de otredad. Evidente esto, ¿no? El yo es otro, el inconsciente es el discurso del otro, la pulsión es la demanda del otro, el deseo es el deseo del otro, el ideal es el ideal del otro, etc. Una lectura de los conceptos de Freud en clave de otredad. Toda la topología de superficies, indudablemente como
como un modelo disciplinario que sirve para revisar, y es muy interesante porque lo que pasa con la antropología, si uno estudia antropología de superficie, empieza a quebrantar muy lentamente, a cuentagotas, la intuición espacial. No sé, les pasó una vez de quedarse unos meses leyendo libros de divulgación de física cuántica, esas cosas, y uno empieza a flashear, empieza a ver, es interesante lo que se produce. Con la topología pasa algo similar, uno le mete, y uno dice, ¿para qué carajo sirve? Pero finalmente algún día termina por decantar, que es una especie de alarma, lo voy a decir así, frente a cierta intuición propia del espacio. Lo mismo podría decirse con respecto al tiempo. Uno tiene que hacer muchísimo trabajo intelectual para poder prender una alarma frente a la intuición temporal que tenemos, que es por supuesto la cronológica, que comienza en un lugar, sigue una flecha y chao, nos morimos. Nos morimos nosotros, el mundo, etc. La idea del sujeto en Lacan es claramente una revisión absoluta de estas nociones, en la idea de que el sujeto en Lacan no es reflexivo. No, primero, el sujeto nos causa ese efecto, no es reflexivo, no es interior, no es responsable. Y el sujeto lo digo en un doble sentido. El sujeto en el sentido sujeto del inconsciente, este sujeto y evanescente efecto del discurso, específicamente efecto del vínculo entre un significante 2 y un significante 1, sino además el sujeto entendido ya, si quieren, como subjetividad, quiero decir, un modo de concebir al ser humano, digamos, al par lettre, ¿no? El modelo del toro para Lacan no es meramente el modelo del sujeto del inconsciente, sino el modelo de la realidad humana, podemos decir, que es, si les decía que la de Freud era esferas dentro de esferas, dentro de esferas, dentro de esferas, la de Lacan va a ser anillos que forman un collar de anillos anudado a otro collar de anillos, ¿no? Un modelo espacial profundamente distinto, que da cuenta entonces de otro modo de concebir la responsabilidad. ¿Quién es responsable según Lacan? Bueno, Lacan insiste bastante en la responsabilidad por parte del analista, en la causación del sujeto, e insiste bastante en que difícilmente pueda responsabilizarse a un sujeto de su propio síntoma. No me voy a meter en los grandes equívocos a partir de los cuales se fundamenta la teoría de la responsabilidad subjetiva de Lacan, que es una cosa increíble que una teoría vinculada a la responsabilidad se fundamente en un lapsus, ¿no?, de nuestra condición de sujetos. Somos siempre responsables, de una mala lectura que se reproduce sin cesar. Bueno, no quiero hablar más porque se me pasa un poquito. Si les parece, frenamos acá. Mi idea era tirar un par de líneas para que, bueno, conversemos, charlemos, discutamos. Bueno, muchas gracias, Bruno, por compartir tus ideas. Me parece que en primera instancia Lacan lo que hace es romper el binarismo interno-externo, binarismo que por ahí se presenta medio ambiguo en Foucault, sobre todo en sus trabajos de la inquietud de sí, este modo terapéutico, ¿no?, que ubica en la antigüedad, en el cual, no sé, uno por ahí al leer estos términos no se termina de entender a qué se refiere con la inquietud de sí. O sea, si se está refiriendo a un individuo o a quién. Y bueno, lo que sucede en el cogito cartesiano, luego de pasar de la inquietud de sí a, bueno, al conócete a ti mismo. Pero me parece que de igual manera en esta inquietud de sí ya hay una instancia de otra edad, o sea, para referirse al sí mismo, ya hay alguien más que está enunciando este sí mismo, digamos. Y bueno, y Lacan lo ubica en la relación del yo a yo, va a ubicar siempre esta instancia de otra edad, en donde el otro, barrado, va a denotar la carencia del ser. Entonces, en donde aparece ahí el sujeto en Lacan, en el entre, digamos. Y esto cambia toda la concepción, no únicamente del sujeto con el que se trabaja en psicoanálisis, sino del cuerpo, del goce, el síntoma como el síntoma del otro también se lo puede pensar. Y
Y bueno, es interesante pensar estas cuestiones. Queríamos hacerte una pregunta con un compañero. Estábamos pensando en lo de la responsabilidad subjetiva. Le doy la palabra a él y luego, bueno, quien más quiera compartir algo, le damos el espacio. Hola Bruno, me presento, soy Joaquín. ¿Qué tal? A ver, intercambiamos palabras en alguna que otra charla, pero bueno, sin, capaz no. En la de Colombia, ¿no? La de Colombia, exactamente, sí. Ujú, Eh, ujú. eh, yo tenía una pregunta para hacerte con respecto a, bueno, a esto de la responsabilidad subjetiva. Por ahí me parece, o en las lecturas que hago, encuentro ciertos matices, ciertos grises entre lo que sería una posición de pura responsabilidad, individualismo, interioridad, libertad, etcétera. Eh, Hay como ciertos matices en los cuales el autor presenta al sujeto como una división, como un intervalo y demás, y también como una causa del discurso del otro, pero aparece un retorno de esta individualidad, responsabilidad y demás, como en un segundo tiempo, luego de la causación del otro, en el cual, bueno, el sujeto no sería responsable de lo inconsciente, pero sí sería responsable de la posición que adopta con respecto al lugar en el cual lo causa y lo posiciona el otro. Es decir, como un segundo tiempo de respuesta a la primera enunciación del otro. Y esto me parece que hace como un retorno a la responsabilidad, a la interioridad, incluso al individualismo del sujeto, como si tuviera cierta capacidad volitiva de responder a esta causación del otro. Quería preguntarte tu concepción de esta propuesta, de estas ideas en las cuales el sujeto podría emitir una respuesta en la cual sería responsable, porque por lo menos en los intercambios que tuvimos con este grupo de estudiantes que somos, es que desde la concepción del sujeto que estamos trabajando, que la encontramos muchísimo en tu libro y en otros autores también, es que el sujeto siempre se encontrará perdido en un pasado, siempre se encontrará evanescente. Con esto hoy me reía cuando decías lo de que te volvés un poco loco leyendo, por ejemplo, divulgación de física cuántica. Siempre que leo acerca del desvanecimiento y el barramiento del sujeto, me acuerdo eh, de cómo se suprime la función de onda de Schrödinger cuando ubican un fotón o un electrón, listo, la función desaparece. La hiciste, lo ubicaste, no sirve más para nada. A esta función de, bueno, se ubica el sujeto, se hace, por ejemplo, el corte por la línea media en una banda de Möbius, pero el sujeto, bueno, en ese momento ya es otro. Ya no hay una capacidad volitiva ni una capacidad de respuesta porque ese sujeto ya no existe. Bueno, ¿qué pensás vos acerca de esta posición o de estas lecturas que se encuentran de esta segunda respuesta del sujeto? Mm. Bueno, gracias por los comentarios, por las preguntas. Voy a tomar un poco lo que dijeron los dos para ver si puedo decir algo. Recién Leo decía, ¿no? Sobre quién recae esas prácticas de inquietud de ciencia, pero caen sobre el individuo, ¿no? En ese punto yo creo que habría que distinguir, digamos, siquiera la clásica la clásica distinción sujeto-subjetividad, no es de Lacan subjetividad, pero no importa, tomémosla, ¿no? Para pensar los conceptos, dos ideas distintas, ahora voy a eso, ¿no? Pero evidentemente para Foucault no recae la inquietud sobre un individuo, pero sí recae sobre alguien. Pero alguien no coincide con un individuo. Alguien no coincide con un individuo. De hecho, me parece que por eso Foucault toma esta categoría, que es la categoría de sí mismo, que no necesariamente la idea de sí mismo coincide con la individualidad y también con todas las nociones interrelacionadas con la idea de individualidad. Interioridad, por ejemplo, responsabilidad, libertad, etcétera, de lo que veníamos hablando. Yo creo que Foucault hace un trabajo justamente para sacarse de encima estos ideales y estos conceptos
traje el lapsus ¿no? Como una muestra, si quieren, de ese intento de Foucault de salir de esa lógica. Pero evidentemente trabaja con la idea de un sí mismo. Es decir, alguien que se pregunta algo. Alguien que se pregunta algo. No es alguien que se pregunta algo solo en el mundo, es alguien que se pregunta, como vos bien decís, alguien que se pregunta algo siempre en relación a un otro. Foucault está presente por diversas vías, ¿no? La vida del maestro, inclusive la del confesor, la del consejero, ¿no? La del sabio, el consejero del rey, bueno, por distintas vías. Y de hecho toda la categoría de parresía y de decir veraz plantea entonces ese problema de la inquietud de sí en lo que podríamos llamar una práctica de la verdad en relación a un otro. Por lo cual, es verdad que Foucault no tiene no utiliza estos modelos topológicos como Lacan para atacar ese problema, pero utiliza algunos conceptos filosóficos, por ejemplo, la idea del pensamiento del afuera, que no, bajo ningún punto de vista, coincide con lo que llamaríamos afuera en sentido freudiano, o sea, la realidad objetiva, ¿no? El concepto de pliegue, bueno, hay un par de nociones topológicas muy interesantes en Foucault que son propiamente topológicas, pero que no forman parte de la topología de superficie. Y creo que no estaría nada mal revisados. Tienen toda una concepción espacial muy interesante. De hecho, ya la idea de panóptico, por ejemplo, de ese dispositivo, ya pone en cuestión un poco la idea del afuera y del adentro, ¿no? Me parece. Pero, bueno, pero con respecto a lo que traías recién, Joaquín, tomaré esa distinción, ¿no? El sujeto y, ya siendo lacaniano, el parler, que es el hablanzar, diría Alfredo, ¿no? Que por supuesto se presenta como nos presentamos, subjetivados de determinado modo, podríamos decir, nos presentamos en tanto individuos. Por eso también por eso alguien va a un análisis, ¿no? Es muy interesante, porque la gente viene a las consultas, excepto que hay, ¿no? Que es un niño, una niña, alguien menor, o alguien que nos derive de la justicia o así, alguien nos consulta porque cree que algo mal anda en él o en ella. Algo mal anda en mí. Y de hecho hasta pueden ir con una franca queja, pueden ir a quejarse otras personas, pero está consultando a esa persona, ¿no? O sea, algo conmigo tiene que ver. Bueno, dicho esto, ¿puede haber un sujeto responsable? En el sentido sujeto estricto de lo que veníamos hablando del sujeto como un efecto entre significantes, el sujeto evanescente, etc. Por supuesto que no. No puede responder. No podría haber ningún tipo de respuesta. Ahora, pero el parletre podría responder en el sentido de hacerse responsable. Yo diría, pero la pregunta yo diría es, ¿por qué traer el problema de la responsabilidad? ¿Por qué traer el problema de la responsabilidad? Justamente, tal vez nuestra clínica se trate de exactamente lo contrario, de no trabajar con la idea de responsabilidad. Esto es muy típico. La pregunta típica es, en el psicoanálisis, es, ¿la culpa quién la tiene? ¿Los padres? En sentido típico, ¿no? ¿Los padres o la tiene quien consulta? ¿No? Una clínica podría decir, bueno, usted es así, no tiene nada que ver, no es su culpa, son sus padres que lo pegaron de niño, lo maltrataron. Tenemos una clínica. Una clínica de responsabilidad, la responsabilidad del otro, es decir, del otro en sentido de los padres. O uno podría decirle, bueno, les tocaron a esos padres, no hinche las pelotas, todo el mundo tiene padres más o menos buenos y malos, hágase responsable. Bueno, ninguna de las dos va. Ninguna de las dos. La clínica que nosotros planteamos es, esa pregunta es mala. A mí cuando me vienen con esa pregunta, digo, lo que pasa es que esa pregunta es mala. Una mala pregunta. Tal vez la pregunta no es quién creó esto, quién es el autor, si se quiere. ¿Quién produjo esta maquinaria? La pregunta es, ¿cómo funciona esta maquinaria? ¿Cómo está organizada? ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, por supuesto, ¿cómo participa, no? ¿Cómo participa usted? ¿Cómo participa? Pero es muy distinto si es responsable. Es muy distinto ser el autor, por ejemplo,
de un texto, etcétera, que formar parte de él. Parece que son dos cosas distintas. En todo caso, si queremos conservar la noción de responsabilidad, un poco, de un modo algo paradójico tal vez, pero creo que Lacan lo hace porque Lacan es provocador, es pillo, dice, bueno, no, los responsables son ustedes, que tienen que poner en funcionamiento el inconsciente, tienen que posicionarse de determinado modo para que algo de esto suceda. Porque no es que alguien ahí con cara de nada haciendo jajaja, y el inconsciente va a surgir, no, sino está alguien haciendo algo. Por lo cual, quizás si se quiere conservar la idea de responsabilidad, la podemos conservar para el analista. No sé si respondí, no sé si... Me parece que se buscan vericuetos semánticos para traer, no se quieren... Uno no sé si les pasa, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, que mucha gente, a mí me pasa que mucha gente bueno, hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, etc., pero hay mucha gente que se exaspera. La pregunta, obviamente, no es lenguaje inclusive, no, lenguaje inclusive sí. La pregunta es, ¿por qué la gente se pone así? ¿Qué está tocando? ¿Qué nervios están tocando? Bueno, yo diría algo así. ¿Por qué la responsabilidad la quieren meter, la sacamos por la puerta y la quieren meter por la ventana? Bueno, evidentemente, la respuesta que yo me armo ahora es porque hay un fuerte imperativo, Tenemos todos un Claudio María Domínguez interno que nos dice, hacete cargo, hacete cargo. Sos vos podés, ponle garra, adelante. Sí, muy claro, Bruno. Me parece que la cuestión va por eso, por cómo siempre la modernidad que, como bien decía, nosotros nos presentamos como individuos, más allá de que trabajemos psicoanalíticamente y supongamos un sujeto barrado, nos presentamos como individuos y bueno, eso por ahí hace que se intente como individuo que escribe teoría, por ejemplo, intentar meter la responsabilidad, la pregunta por la responsabilidad por el individuo por la ventana. Sí, me parece que cuando las lógicas son diferentes, las preguntas cambian o empiezan a tener un sentido o dejan de tener otros. No sé si alguien más, una pregunta. Hay una pregunta. Lo mismo. Ahí está. Habla, Franco. ¿No? Que lo mismo sucede quizás con esto que vos marcás, Joaquín, de los autores. En gran medida, y que Félix Morales también lo plantea, ¿no? Que la idea de descorrer la propuesta en torno a un autor, casi que no existiría el Lacan que Bruno está exponiendo si no fuera por todo un contexto de lectura, ¿no? Todo una clave de lectura que estamos ahora como investigando, deponiendo a la luz. Hay todo un Lacan re diferente para otros, ¿no es cierto? Entonces no es tanto el autor en sí. Eso. Sí, definitivamente. Yo creo que el problema de la autoría participa entonces de esta serie de problemas que venimos mencionando. De hecho diría que es una noción clave, no solamente en un doble sentido. Yo en este momento estoy como preocupado por esto, quiero decir, ocupado, ¿sabes? En un doble sentido, en el sentido de cómo nosotros leemos a los autores que leemos, Freud, Lacan, Foucault, Derrida, lo que quieran, sentido de cuál va a ser nuestro modo de posicionarnos con respecto a la lectura de un texto. O sea, la pregunta clave es, ¿qué leemos cuando leemos un texto? ¿Leemos lo que el autor quiso decir? Yo leo un texto, ¿qué quiso decir Lacan? ¿Qué quiso decir? Se dan cuenta entonces que convocamos nuevamente la idea de la autoría y de una especie de decir originario, ¿no? De una especie de intencionalidad primaria. O leemos un texto tal como nosotros conceptualizamos los textos históricamente, que es un texto que no tiene autoría, o que difícilmente puede haberse un autor, o que el autor y el lector son lugares profundamente difusos, y donde difícilmente puede hablarse de una especie de intencionalidad por parte del autor, ¿no? Entonces,
o es irrelevante, porque está perdida de entrada la intencionalidad, está perdida porque el autor sabe lo que quiso decir. Esta es nuestra idea. Entonces, ¿qué pensamos? Que el texto dice algo más allá de lo que el autor pretendía, etcétera. Pero fíjense que entonces esto no es meramente un problema teórico, en el sentido de cómo leemos autores, sino cómo leemos a nuestros pacientes, es decir, a los textos que surgen en nuestra clínica, ¿no? ¿Cómo vamos a leer esos textos? En ese punto creo que hay se puede hacer una línea de investigación en relación a cómo se lee, no solamente a nuestros autores canónicos, a los autores que nos interesan, sino también cómo leemos nuestra práctica. Yo no pienso que haya que dejar de nombrar a los autores. Esto lo discutía con Félix. Él me decía, hay que dejar de citar. Me parece, obviamente, una apuesta muy interesante, muy divertida, de hecho, y hasta podría ser podría tener mucho impacto, pero no creo que sea el problema de la cita, sino básicamente cómo se utiliza la cita, ¿no? El modo de uso de la cita, el modo de uso de la referencia a los autores. Ahí creo que hay un problema. De todas formas, tengo una especie de optimismo en relación a lo que vendrá el lacanismo, el psicoanálisis en Argentina, Latinoamérica, que me parece que va a ser, tengo la impresión de que va a ser tengo esta idea, ¿no? Que es una fantasía, un psicoanálisis que no sea tan apegado a los autores. Me parece que nos estamos acercando a un psicoanálisis más de las ideas. De hecho, no sé, me parece que hay un fastidio generalizado por parte de una generación en relación a este modo de exégesis en el acercamiento de los textos. Quiero decirles, por ejemplo, a mí me dicen, nos juntamos a estudiar el seminario 10, 1 año y medio, 2 años, y me mato, ¿me entienden? Me mato, me muero de aburrimiento. Lo leo en 15 días, o sea, saco 3 ideas, sigo avanzando, lo leo después en 2 años, saco 5 ideas, porque me aburre, digamos, me aburre ese método de investigación de intentar de qué está oculto, en el sentido de qué es dónde está el oro, ¿no? Tengo una cosa más de ir a los martillazos, como se dice, ¿no? Y tengo la impresión de que me parece que la cosa va para ese lado, ¿no? Tengo esa idea. Sigamos, ¿no? Si quieren. ¿Hay otra pregunta? Sí, Ahí... yo solamente quería Acá. hacer un comentario. ¿Qué tal? Soy Coti, de Córdoba, ¿cómo andan? Te agradezco, Bruno. Hola. Me ¿Cómo parece una estás? generosidad de tu parte venir a hablar con estudiantes. Yo soy residente, me siento un estudiante también y me parece muy interesante que brindes esta posibilidad. Solamente que quiero hacer un comentario, no quiero hacer una pregunta. Me parece que si la interioridad, la individualidad y la responsabilidad es una lógica moderna y heredaría occidental, si el psicoanálisis va a ir en esa orientación, el psicoanálisis creo que no tiene nada para ofrecer. Solamente eso. Mientras me tomo un gallo. Es más grave. Te felicito. Quiero decirle que Coti síganla. ¿Se puede decir, Coti, te promocionamos en TikTok o no? Sí. Puedes hacerlo. Ahora que tengo Instagram, puedes hacerlo. Yo no tengo TikTok, pero la sigo en Twitter, hace unos TikToks de Alfredo Eros que son espectaculares. Es más grave lo que decís, porque no es que no tiene nada para aportar, sino que enferma a la gente. La enferma. Yo, cuando digo estas cosas después me arrepiento porque vieron que hay que ser más... me pasa mucho en las redes sociales que pienso algo, lo digo y después recibo cosas y me asusto mucho con lo que recibo porque digo, puta, mirá las cosas que dije, quiero decir, en el mundo de lo que la gente lee, ¿no? Lo que las personas leen, cosas. Y me pasa luego a veces con las presentaciones orales, pero hay que ser un poco más, matizar un poco más, pero uno tiene la impresión que durante 70 años, 80 años del psicoanálisis en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, le hizo mucho daño a la gente, le hizo mucho daño. Porque, y no por la obra de Freud, por la culpa de Freud, nada por el estilo, sino por la dirección, ¿no?
la tendencia que tuvo el psicoanálisis, no solamente a reforzar estas ideas de responsabilidad, interioridad, etcétera, sino algo que no hablamos, pero por ejemplo todo lo vinculado a las posiciones de género, a lo que es una mujer, a lo que es un varón, cómo debe ser una mujer, cómo es el varón. Piensen el problema, para si lo quieren investigar, del orgasmo femenino, ¿no? O sea, gravísimo, gravísimo. Si ustedes revisan algunos textos de Marie Bonaparte, Helen Deutsch, etcétera, van a ver en la gravedad del asunto. Pero esto no es para, no me interesa en ese punto decir el psicoanálisis no sirve para nada, ese tipo de cosas, me dedico a esto, imagínense. Creo que hay un montón de ideas muy potentes, pero justamente que se inscriben en esta matriz, de la cual creo que hay que estar profundamente advertido para no caer en esa trampa, porque es una trampa a la cual uno se ve llevado, quiero decir, ¿no? Hay una tendencia, por eso es lo que le pasó a Foucault. Iba hablando y de repente la interioridad se le metió. Uno podría pensar que nos pasa eso todo el día, ¿no? Entonces, por eso también creo que hay que esto, la investigación y el trabajo conceptual y teórico es clave. Bueno, nada, eso sería agregar. Darle más dramatismo. Sí, es un riesgo. Perdón. Digo, Sí, no. es un riesgo al cual, al estar advertidos y poder alejarse de esa lógica, creo que ahí sí podemos ofrecer otra cosa. Pero me parece que el psicoanálisis, el masivo, el mayormente difundido, me parece que va en esa orientación de la responsabilidad, entonces vamos junto con lo que masivamente se desplaza en Occidente. Tengo amigas que no tienen nada que ver con la salud mental, nada que ver con el psicoanálisis, con 9 años de análisis milleriano, por ejemplo, y cada vez están más alejadas, la veo cada vez más individualizadas, encerradas en sí mismos, porque cada cosa que hacen tiene que ver con que se tienen que hacer cargo, todo tiene que ver con algo que ellas van a producir y hacerse cargo después de las consecuencias implica ya otro trabajo, entonces mejor no hago nada. Digamos, me parece que el psicoanálisis, si apunta a eso, puede ser un riesgo para todos, para muchos. Te sigo en esto de que tenemos que descontarnos de esa lógica. Hay algo que yo quiero rescatar de lo que dice Constanza, de la importancia de si tenemos algo para ofrecer o no, porque hace unos días tuvimos una charla con Franco acerca de las hermenéuticas del psicoanálisis, y una de las cuestiones que pensábamos es que desde esta lectura de los autores, desde esta posición que tomamos en la lectura, que, bueno, no tiene ningún nombre en específico, pero que podríamos decir, por ejemplo, antimetafísica, que es una cierta postura, una lógica en donde las preguntas por la individualidad, la responsabilidad y demás dejan de tener sentido. Una pregunta que me parece que sí es necesario que nos planteemos es ¿por qué entonces sostenemos esta lógica y por qué se transmite y por qué prende tanto? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, estudiantes universitarios, encontramos estos cambios de lógica y parece que encontramos un oasis en el desierto? ¿Qué hace que eso suceda? ¿Pura reflexión filosófica? Me parece que no, y que tiene que ver con esto que dice Constanza de cierta, no me gustaría la palabra utilidad, pero cierto cambio con respecto a lo que puede producir en la clínica. Es decir, y también porque si esta postura, esta lógica se supone que forcluye, por ejemplo, cualquier instancia como la verdad, como el bien, como el ser, tampoco podemos decir que esta postura es la verdadera, sería una paradoja. Decir que la postura milleriana es falsa. Lo más cercano que podemos usar para fundamentar, y me parece que es lo que hace que se transmita tan fervientemente, es su practicidad, las posibilidades que ofrecen la clínica. Entonces, esto, por ejemplo, de que desde esta lectura, un psicoanálisis individualista que tienda a la responsabilidad y demás es iatrogénico, es un elemento de esta lectura
que tampoco la pone como esta la verdadera o la otra la falsa, además, sino con efectos clínicos totalmente diferentes, con producciones diferentes, y que me parece que eso es lo que prende. No tanto que algo sea verdadero o falso, o que esta esté mejor que la otra, sino justamente esto de rescata Constanza. O sea, desde la otra postura no tenemos mucho que aportar, todas las terapias hacen lo mismo, el sentido común hace lo mismo, ni siquiera es necesario ir a un analista. Y es súper interesante que para mí, por lo menos, el valor de esta lógica y de esta lectura es la clínica. Sí, sí, bueno, no, estoy completamente de acuerdo con lo que sí, quizás diría, no se trata de establecer una lectura verdadera o falsa. Además de la practicidad, yo diría una lectura tal vez más importante, más relevante, en función también de un diagnóstico, ¿no? Quiero decir, de un problema que uno encuentre. Hay algo de la idea de importancia que me parece a mí que es clave, digamos, ¿no? Que también participa de un problema propio de la ciencia y estimo, según mis conocimientos básicos, que tiene que ver con toda la herencia de la epistemología anglosajona, fundamentada en el problema de lo que es lo verdadero, digamos. De repente, por ejemplo, ustedes pueden ver un montón de estudios de cosas que son verdaderas, quiero decir, y no sirven para nada, es decir, son absolutamente irrelevantes. Bueno, creo creo que se podría hacer una revisión epistemológica para pensar otros modos de entender la verdad, y ahora la verdad, por ejemplo, en un sentido, como decías, práctico, podría ser un sentido de relevancia, en un sentido eh, de, bueno, de modificación, pero después trajiste otro problema que para mí es muy difícil de resolver. Vos decías, claro, no se trata meramente de ideas, justamente se trata de modo de constituirnos a nosotros mismos. Si esas ideas prenden es porque las sentimos afines. Es como cuando estamos dando clases y alguien nos hace una pregunta y uno esa pregunta se la hizo y dice, qué buena pregunta. Vieron que los profesores, los docentes hacemos eso. Qué buena pregunta, es una pregunta que nos hicimos. Pues si es una pregunta que no nos hicimos, en general, viste, no se entiende bien cómo responder o uno no la entiende, porque en general las novedades son difíciles de hacer, son difíciles de admitir, de hacer ingresar a un sistema. Lo inédito, la novedad, en general, genera resistencia. En ese sentido, tal vez se puede hablar, por ejemplo, de una verdad, yo creo que se podría hablar de la idea de verdad en relación a una especie de novedad. Bueno, habría que pensarlo mucho mejor, no lo tengo muy claro. Pero fíjate vos que la idea de Lacan en verdad es una idea de verdad muy distinta a tal como se la suele entender, en el sentido de que es una verdad que se medio dice, bien esos modos tiene Lacan de decir, ¿no? Una verdad que se medio dice, es decir, que trae sus luces y sus sombras, podemos decir, sus enunciables y sus no enunciables, o sea, una verdad que abre un campo de cosas que no se pueden decir o de cosas que no se pueden ver, una verdad dinámica, dice Lacan, es que cambia, una verdad contingente, o sea, que podría no haber sido, o sea, ¿no? Otras categorías de verdad. Entonces, con respecto a las lecturas, uno no puede decir que hay lecturas falsas, pero sí podemos decir que hay lecturas malas, ¿eh? Yo sí quiero decir, o inoportunas, o irrelevantes. Eso sí pienso digo esto porque en lo que respecta a la lectura de un texto, tanto de los autores que nosotros leemos como de nuestros analizantes, creo que hay lecturas que son desacertadas, están, ¿no? No se puede leer cualquier cosa, eso quiero decir. La interpretación tiene un límite, diría Humberto Eco. Hay un límite, me parece, en la interpretación, es decir, en la lectura, quiero decir. Pero es verdad que se trata de una crítica a esta duplicidad verdadero o falso, en la medida en que, por ejemplo, la verdad está íntimamente vinculada a lo que decíamos antes, a una especie de origen, de principio, hasta de perspectiva teleológica, la verdad, ¿no? La verdad que tiene un principio y se dirige hacia tal lugar. Ese tipo de idea, esa idea de verdad, la tenemos que poner en discusión. Me quedé con una pregunta que habían hecho en el chat. Perdón, una cosita más, me olvidé, que me parece Sí, importante.
que Foucault decía de la obra de Lacan, y esto me relaciona a lo que decías recién, Joaquín, que me parece muy lindo, porque Foucault dice, la obra de Lacan está hecha para que los lectores, en tanto lectores, también se transformen en practicantes de la inquietud de sí. Es decir, no solamente son, vamos a decir, ideas, ¿no? Sino además que son ideas que apuntan a que uno, o que se produzca esta inquietud en lo que respecta justamente a nuestros propios fundamentos en tanto sujetos, ¿no? O sea, en algún punto creo que lo que Lacan dice es, Lacan escribe para que quienes leen, bueno, esto, ¿no? En quienes leen se produzca esta modificación o esta inquietud, mejor dicho, de la posición del sí mismo. Bueno, eso. Me quedé con una pregunta que hicieron en el chat respecto era una pregunta, refería a una pregunta que decía cómo funcionaría esta maquinaria, referida a la interioridad, a la exterioridad, a los discursos. Rescato la idea de tu artículo, la performatividad, la construcción de la performatividad del cuerpo, donde lo ubicás muy bien a que, bueno, el discurso necesariamente opera efectos sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, en la medida en que eso opera y